Este es el grupo 2 y nuestro tema es los derechos, origen y evolución histórica. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Un derecho es una petición que se justifica con los hechos. Por ejemplo, los ciudadanos tienen derecho a elegir a un presidente. Estas son las cosas que la gente puede tener derecho a esperar, dadas las promesas o garantías que haga un tercero. Sin embargo, los derechos humanos son superpeticiones con una diferencia, no dependen de las promesas o garantías de un tercero. El derecho a la vida de alguien no depende de otra persona que se comprometa a no matarla. Su vida puede ser, pero su derecho a la vida no. El derecho a la vida depende de una sola cosa, de que somos seres humanos. Gracias. Ya, buenas con todos. Yo voy a hablarles sobre el origen de los derechos humanos. Se dice que se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa de 1789, bajo el título de Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, aunque en realidad fueron el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, que se arraiga en las culturas occidentales y orientales. Posteriormente se aprobaron diversos tratados en la materia, como la Convención Europea, Pactos Internacionales de Derechos Humanos, Convención Americana sobre los Derechos Humanos y también algunos tratados más recientes que abordan temas específicos. Gracias. Eh, Mi tema es evolución de los derechos. Una de las construcciones filosóficas más importantes en la historia de la humanidad han sido los derechos humanos, las cuales ponen una verdadera relevancia al ser humano. La pretensión es valorarse como iguales. La lucha en sí no ha sido fácil, pues ha costado guerras para que una persona pueda retirar sus principios. Eh, todos los derechos humanos en sí han pasado por evolución. Por ejemplo, se han dividido en lo que es la primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación son aquellos derechos individuales que corresponden a derechos civiles y políticos. Surgen como una ilustración del proceso revolucionario de la independencia de las colonias, tanto la británica en Norteamérica y la Revolución Francesa. Y se basa en sí en como obligación más importante. La primera generación se basa como que reconozcan a la persona tener derecho a la vida, integridad física, la libertad, la igualdad entre la ley y la prohibición de la tortura, incluso para la libertad religiosa, entre otros. La segunda generación son aquellos derechos de igualdad y derechos económicos. Estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales a los ciudadanos. Entre estos derechos está el derecho a una adecuada calidad de vida, el derecho al trabajo, el derecho a pertenecer a un sindicato, el derecho a la salud e incluso la educación. La tercera generación son los derechos colectivos de la solidaridad o emergente. Surgen a partir del de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último tercio de este siglo. Muchos de ellos están en proceso de ser admitidos o reconocidos. Se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad. La aparición de estos derechos se debe a la protección frente a la manipulación genética. La aparición de estos derechos se debe a la necesidad de cooperación entre grupos y naciones para afrontar sí todos los problemas globales. Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que sus siglas son DUDH, es un documento que sirve de plan de acción global.
para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. La DUT fue adoptada por la ONU, que quiere decir Organización de Naciones Unidas, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, la Declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie no puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente, la Declaración sigue siendo un documento vivo. Gracias. Características de los derechos humanos: universales, indivisibles e independientes. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis. Todos los estados tienen, con independencia de un sistema político, económico y cultural, la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas sin discriminación. Los derechos humanos son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con independencia de cuáles sean sus circunstancias. No puede haber distinciones de ninguna clase como raza, color, sexo, orientación sexual o identidad de género, idioma, religión, opinión política o cualquier otro tipo, origen nacional o social, fortuna, nacimiento y cualquier otra situación. Gracias. Muchas gracias.